Uno de los capítulos más controversiales en toda la Biblia es el capítulo 20 de Apocalipsis, en donde se menciona este famoso tema del milenio, un reinado de Jesús en la tierra durante 1000 años. Es muy controversial porque durante toda la historia de la Iglesia, cómo interpretar este pasaje ha sido motivo de controversias y desacuerdos. Existen muchos puntos de vista. En este video vamos a analizar 3 puntos de vista sobre el milenio. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y como les había prometido desde hace algunas semanas atrás, vamos a hablar hoy acerca del tema del milenio. Este capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a dar lectura de este pasaje que tiene que ver con el milenio y después vamos a hablar de 3 posibles interpretaciones sobre este texto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, todo el pasaje que está desde el 1 hasta el 15. Dice: Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Esto es Apocalipsis 20, del 1 al 15. Antes de poder ponernos a interpretar este pasaje, tenemos que reconocer siempre la dificultad de interpretación que tiene la literatura apocalíptica y en especial el libro de Apocalipsis. Muchos ven al Apocalipsis como un libro que habla solamente del futuro. Es muy común ver esto, que la gente lee el Apocalipsis y piensan que es algo que se refiere solamente al futuro. Mientras que para otros intérpretes, Apocalipsis se refiere a solo asuntos que ya sucedieron en el pasado, cosas con la primera iglesia, el Imperio Romano, son cosas que ya se cumplieron para muchos. Pero existe también una perspectiva que pienso yo que es más integral, que miran al Apocalipsis como asuntos que ya se cumplieron, asuntos que se están cumpliendo y asuntos que también se van a cumplir en un futuro. Es como que Apocalipsis de alguna forma
nos muestra toda la historia de la iglesia, desde la muerte y la resurrección de Jesús hasta cuando Jesús regrese. Es más o menos lo que para muchos intérpretes es lo que sucede con el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver tres posiciones que son básicas, que son las más conocidas sobre cómo entender este texto. Y lo primero es el premileniarismo. Premileniarismo es la creencia de que luego de que Jesús regrese, Jesús vendrá a instaurar un reinado terrenal de 1000 años y luego de eso vendrá el juicio final. Se llama premileniarismo porque habla del regreso de Jesús antes del milenio. Es decir, Jesús viene y instaura un reino terrenal aquí, que es el milenio. Ahora, dentro del premileniarismo existen dos perspectivas. La una es el premileniarismo histórico. Es una posición, por el mismo hecho de llamarse histórico, es porque ha existido desde los inicios de la iglesia cristiana, especialmente por los cristianos de origen judío, quienes de alguna forma esperaban que el reino de Dios se realice aquí en la tierra. Pero la principal característica de este premileniarismo histórico es que los 1000 años son simbólicos, no se los toma de forma literal como 1000 años, sino como un gran periodo de tiempo. Eso es lo que puede significar el número 1000, sino algo mucho tiempo. Entonces, el premileniarismo histórico enseña que Jesús vendrá antes del milenio, pero el milenio no será literal de 1000 años, sino mucho tiempo de Jesús con un reinado aquí en la tierra. Existe también el premileniarismo que es el dispensacionalista. Como ya lo he mencionado, tengo otro video que subí hace unas semanas en el canal sobre el dispensacionalismo. El premileniarismo dispensacionalista enseña un milenio literal, es decir, un reinado literal de Jesús de 1000 años literales, y que estará enfocado específicamente con el pueblo judío, en donde se restaurará el pueblo de Israel, ellos reconstruirán su templo, el sistema de sacrificios y todo eso en este reino de los 1000 años. Ahora, como lo mencioné también en el video sobre el dispensacionalismo, esta posición, esta perspectiva dispensacionalista no es muy antigua, no tiene ni 200 años de antigüedad desde que se empezó a pensar de esta forma, a interpretar estos textos de forma más literal. Entonces, la primera perspectiva es esta, es el premileniarismo con estos dos enfoques, el premileniarismo histórico y el premileniarismo dispensacional. La segunda perspectiva de la que vamos a hablar es el amileniarismo, o también llamado milenio espiritual. Antes se conocía más esta perspectiva como amileniarismo. Amileniarismo significa sin milenio. Ahora ya no se conoce mucho como amileniarismo porque no es que no se cree en el milenio, sino que se cree más bien en un milenio espiritual. Por eso se conoce esta perspectiva como milenio espiritual. Y como mencioné anteriormente, esta perspectiva se refiere a interpretar el capítulo 20 de Apocalipsis como que todo ese capítulo es un resumen de la historia de la iglesia, es decir, todo el milenio se refiere a toda la historia de la iglesia desde que Jesús murió y resucitó hasta cuando Jesús va a regresar. Todo ese es el tiempo del milenio. Entonces todos estos textos que nos hablan de que los santos estarán reinando con Cristo se refieren en forma espiritual. Igual Jesús está reinando en la tierra, pero de forma espiritual. Entonces por eso esta perspectiva se le conoce como milenio espiritual o también como amileniarismo. Es esta perspectiva de que varios pasajes de Apocalipsis se refieren a toda la historia de la iglesia. Y esto sucede con Apocalipsis 20 y con el tema del milenio, que terminará cuando Jesús regrese y se dé la resurrección y el juicio final. Entonces, esa es la segunda perspectiva sobre el milenio. Y la tercera es una que se conoce como postmileniarismo. Esta es la creencia de que Jesús regresará después del milenio, también como en el amileniarismo, pero la diferencia es que el postmileniarismo enseña que en algún momento la iglesia cristiana, por medio de sus esfuerzos, por medio de la evangelización, por medio de
que más personas vayan integrándose a la iglesia, llegará a un punto en el que la iglesia instaurará el reino de Dios o el milenio aquí en la tierra. Ese es el postmileniarismo. Y después de que ya esté instaurado el milenio, el reino de Dios en la tierra, después regresará Jesús. Pero el postmileniarismo se caracteriza porque el énfasis está en que la iglesia mismo es quien va a conseguir el reino de Dios, a que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Bien, son estas tres perspectivas sobre el milenio. Yo quiero reconocer que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en toda la Biblia. Yo tengo mi perspectiva al respecto, sin embargo, hay muchas cosas que sí tengo que reconocer que son muy complicadas. Entonces, siempre mi consejo es interpretar los pasajes más oscuros de la Biblia a la luz de las cosas más claras, a la luz de lo que Jesús enseñó claramente, a la luz de lo que los apóstoles enseñaron claramente en las epístolas. Entonces, si hacemos un análisis, yo descartaría, como ya lo hice, la primera posición del premileniarismo, especialmente el premileniarismo dispensacional. Yo ya lo he explicado que no podemos interpretar el libro de Apocalipsis ni los números de forma literal. Entonces el premileniarismo histórico tiene un poco más de apoyo por lo que es una posición histórica. Sin embargo, no creo que en otras partes de la Biblia se apoye la perspectiva de que habrá un reino intermedio antes del reino final de Dios, que es la Nueva Jerusalén con cielos nuevos y nueva tierra. Pienso que solamente se habla de un reino de Dios en el futuro perfecto y totalmente establecido. Sobre el tema de si es como una tierra renovada o si esta tierra va a destruir y va a ser instaurada otra, eso es otro tema. Pero no creo que sea tanto como el premileniarismo histórico. Ahora, sobre el postmileniarismo tengo que descartar, obviamente, que la evidencia bíblica nos da a entender que la humanidad va a ir de mal en peor, la humanidad no va a ir mejorando, ni por los esfuerzos de la iglesia la humanidad va a mejorar. Tiene que haber un momento en el que Jesús regrese para juzgar a la humanidad. Es Jesús quien va a venir a instaurar su reino. No es la iglesia la que lo va a poder hacer. Entonces, por eso también descartaría yo la posición del postmileniarismo. Entonces, solamente me movería entre el tema del amileniarismo y el milenio espiritual. Pienso que hay más fundamento bíblico para apoyar esta perspectiva, que el Apocalipsis 20 se refiere al reinado de Jesús de forma espiritual en esta tierra. Sin embargo, como digo, hay muchas dificultades todavía al estudiar paso por paso este texto. Pero díganme ustedes qué piensan. Yo lo que he querido hacer en este video es traerles estas tres perspectivas para que ustedes tengan más herramientas un poquito sobre cómo interpretar este capítulo 20 de Apocalipsis. Podemos seguir hablando sobre este tema, profundizando un poco más, si ustedes me dejan preguntas, comentarios, y probablemente haremos un directo en alguno de estos días para también tratar preguntas así en vivo y en directo. Bien, eso quería compartir con ustedes en este video. Gracias por siempre estar pendientes del canal, apoyen el canal, compartan estos videos, suscríbanse, síganme en las redes sociales también. Y saben que hay otras formas en las que pueden apoyar este ministerio. Todos los enlaces están en la descripción de cada video. Como siempre les dejo unas dos sugerencias de videos que les pueden gustar. Y les dejo el enlace para que se suscriban al canal. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.